Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes, bienvenidos a Criterios. Estamos desde Agape TV, Canal 8, con esta señal originada gracias a Mix de Medio, producción de Mix de Medio, retransmisión en radio, la RR, Radio en Línea. Soy Francisco Gómez. En este viernes que estamos finalizando mes, les damos la bienvenida a este espacio para compartir con todos ustedes. Así que sean todos bienvenidos. Como ya es tradición, ya es costumbre, los viernes nos acompaña el antropólogo y analista político Marvin Aguilar Umaña. Marvin, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo a la audiencia de la RR, que sé también que lo retransmite ahí, también de Agape TV y también a los seguidores de Mix de Medios en las redes sociales que nos ven también. Un saludo, un gusto estar con ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Marvin, por, insisto, estar en sus merecidas vacaciones, pero tomarse el tiempo siempre para continuar hablando con la gran audiencia acá en Criterios. Marvin Aguilar, se desarrollaron las elecciones internas de Arena, del FMLN, terminaron las elecciones en Vamos también internos, pero han surgido nuevos escenarios políticos. El PDC, por ejemplo, que retoma a Ondina Ramos, que renunció una noche a eso de las 5 de la tarde, según la nota que presentó, la conferencia que dio, y el siguiente día fue contestada, y el siguiente día ya habían papeletas con su rostro también para ir a las internas por el Partido Demócrata Cristiano. Fidel Fuentes también anuncia su candidatura en el PDC para San Salvador Sur. El PCN ha lanzado fórmula presidencial y así hemos ido conociendo que todos los demás partidos también están ahí. Antes de tocar el tema FMLN y Arena, que lanzó su fórmula presidencial también, a Maite Iraeta, lo mismo que a Verónica Enríquez, quisiera que tocáramos los demás puntos. El PCN lanza candidato presidencial a la vicepresidencia también. No sé si tienen posibilidades cualquiera de los partidos que no sean Nuevas Ideas. Como el escenario político, hoy hay más protagonistas, más actores. Los espectadores continuamos siendo los mismos, Marvin. Bueno, yo lo que creo es de que en este sentido había una petición por parte de el presidente Bukele a los partidos aliados de que presentaran candidatos a presidentes, y en el caso de Arena y el FMLN no lo hacían. Y el PCN anduvo buscando digamos, a candidatos. Incluso se analizó la posibilidad de que hubiera una coalición, ¿verdad? PCN, PDC, Gana, para generar una fórmula presidencial de coalición. Entonces, yo creo que en ese sentido, el PCN ha presentado una fórmula y no descartemos que haya una coalición a la que se sume Gana, PDC, apoyando esa fórmula presidencial, porque una vez que ya venció el plazo, que fue hoy el 29 de julio, creo yo, ya ningún partido puede presentar fórmulas, no puede hacer internas, ya estuvieron. Los que participaron e inscribieron ya están. En ese sentido, yo entendería que puede haber coaliciones. A la fórmula que ha presentado el PCN se puede sumar el PDC, Fuerza Solidaria, Gana, e incluso Fraternidad Patriota, ¿verdad? Que es otro partido que existe dentro del espectro político salvadoreño. Se pueden sumar a la candidatura en coalición con, digamos, con el PCN. En el caso de
bueno, lo que sabemos de Arena es que presenta a Maite Iraeta, y yo lo he dicho que me parece que, si bien es cierto, la mayoría de la población son mujeres, también es cierto que debe de haber un hombre en las fórmulas. Es decir, para mí las fórmulas presidenciales en El Salvador deberían de considerarse siempre hombre-mujer. Porque independientemente que la mujer vaya de presidenta o el hombre de vicepresidente, pero creo de que la fórmula dos mujeres presidenciales más pareciera que es que no tenían a quién poner y han llamado a dos militantes del partido que, obedientes, ¿verdad?, con la idea de representar y defender los colores, han aceptado la candidatura. Entonces no le veo a esa fórmula, fíjese, un contenido, más allá de si la estrategia va a ser ideológica. Y yo creo que Arena tiene dificultades en esta elección presidencial o de participar, porque Arena ya no es la derecha. La derecha es Nuevas Ideas, o sea, Nayib Bukele se ha alineado con la derecha latinoamericana, que era lo que antes era Arena. Entonces el espacio de la derecha lo ocupa hoy Nuevas Ideas. Entonces para Arena va a ser complicado criticar a la derecha si ellos son derecha, ¿no? Porque ellos siguen siendo derecha, ya no la derecha principal, sino que la derecha secundaria. Y en ese sentido creo yo que la fórmula pues no ha despertado, incluso no ha despertado mayor entusiasmo dentro de la gente de derecha. Despertó más entusiasmo el anuncio de la candidatura de Rafael Aguirre. Fíjense que le siento más consistencia e incluso coherencia histórica a la fórmula presidencial del PCN. Si usted se fija, el candidato a presidente corríjame si me equivoco porque estoy fuera del país y no tenía bien al tanto eso, es el general Alirio García Flamenco. Correcto, candidato a la presidencia. Y el vicepresidente es el exalcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova. ¿Es correcto? Exacto, eso? Así es. Entonces, si se fija, es una fórmula de seguridad. Es una fórmula que va orientada al discurso de seguridad. Los encargados de la seguridad en este momento, quienes lideran el tema de seguridad, no es la Policía Nacional Civil, Francisco, es el Ejército. Y en ese sentido, creo yo que cuando el PCN lanza un general, va en la línea histórica del PCN de los militares. Punto. ¿Verdad? Partido de derecha. Y estamos hablando de la vieja guardia, nunca mejor dicho, ¿no? La vieja guardia. Y en el caso del exalcalde de San José Guayabal, se acuerda que él inició toda una campaña como sheriff, ya no como alcalde, sino como sheriff de San José Guayabal, para contrarrestar a las pandillas, y mantuvo a las pandillas, mientras él fue alcalde, de alguna manera a raya. Entonces, para mí, esa es una fórmula más coherente que la de Arena, porque aquí estamos hablando que hay 3 partidos de derecha participando y uno de izquierda. Entonces, en el caso, el PCN es coherente, Nuevas Ideas es la derecha, la nueva derecha, bueno, la nueva ultraderecha, y Arena es la derecha moderada, ¿no? La derecha de centro, pero su fórmula no representa, digamos, mayor cosa. No sería hasta raro, Francisco, que Arena quede en cuarto lugar, porque la fórmula del general, la fórmula del PCN a la que se puede sumar Gana, Fuerza Solidaria y el PDC, que son partidos aliados del gobierno, sería la manera de hacerle un sándwich al FMLN, pues, me comprende. Entonces no sería tan raro que al final esa fórmula de Arena quede en cuarto lugar y el PCN le gane a Arena, por ejemplo, o esa coalición de partidos aliados del gobierno le gane a Arena. Yo creo que Arena... Yo creo que Arena no debió de haber participado, si me lo pregunta. Yo creo que la oposición... Voy a retomar eso en el siguiente bloque, Marvin. Estamos en el análisis de la semana, lo que ha sucedido en la coyuntura nacional. Estamos acá en Criterio, nos acompaña Marvin Aguilar. Ya regresamos.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Qué bueno estar con todos ustedes, que continuemos con este espacio que se origina desde la RR para Mix de Medios y por supuesto para la gran audiencia del Canal 8. Marvin Aguilar, antropólogo, analista político, nos acompaña en esta noche de criterio. Gracias a todos ustedes porque nos están acompañando en esta transmisión. Bueno, Marvin, el domingo algunos colegas periodistas me decían, cuando se estaba dando cobertura a las elecciones internas de Arena, que les llamaba la atención la forma en que se había hecho y que se había convocado para prácticamente una sorpresa. Y sale que la sorpresa era tener una fórmula presidencial. Ya lo sabían los medios, pero se preguntaban quién es. Y ya estaban ahí presentes tanto Maite Iraeta como Verónica Enríquez. ¿Es un as bajo la manga o qué significa que en específico ellas, usted ya adelantó un poco el criterio, pero en específico ellas sean las candidatas? Considero que no son personas muy mediáticas, Marvin. Bueno, lo que sucede es que, vamos a ver, si se acuerdan, nosotros en criterios habíamos anunciado que si Arena retrasaba las elecciones internas era porque estaba pensando llevar fórmula presidencial. Si ustedes recuerdan, lo dijimos aquí en su momento. Bueno, lo que ha pasado es que se ha comprobado que aquel análisis que hicimos era cierto. Ahora, ¿por qué Arena participa? Dejemos de lado de que ese rumor de que Arena y el FMLN están alineados con el presidente Bukele, que yo en política no hay que descartar nada, ¿va? Y menos con los políticos salvadoreños. Entonces pero si dejamos eso porque no hay pruebas de esa alianza secreta, porque es secreta, ¿no? Si existe. Entonces, yo lo que le podría decir es de que estamos ante el clásico juego de suma cero que Arena y el FMLN han mantenido desde la firma de los acuerdos de paz, desde que se incorporó el FMLN a la vida política. ¿Y cuál es? Es que si gobierna el FMLN, Arena se opone a todo. Y si gobierna Arena, el FMLN se opone a todo. A eso se le conoce en política como la estrategia de suma cero. O sea, no te dejo hacer nada y yo no te dejo hacer nada cuando estoy en el poder, cuando estoy en la oposición. Entonces, pareciera, por lo apresurado de la fórmula, que eso es lo más destacable, no es que Maite Iraeta y la ingeniero Enríquez no puedan ser candidatas. No es que es malo que sean dos mujeres. No son los candidatos digamos, el problema aquí. Es el hecho de la forma apresurada y sin mayor estrategia electoral, que es cuando uno piensa en una fórmula presidencial o en ser candidato. Incluso lanzar un candidato, parece ser que en el caso de otra figura femenina como es Milagro Navas, parece ser que tiene más coherencia para Arena una candidatura de Milagro Navas como alcaldesa que la de Maite Iraeta y la ingeniero Enríquez para la presidencia y vicepresidencia de la República. Entonces, ¿cómo es posible que hay mayor estrategia, mayor elaboración en una candidatura para alcalde, la de Milagro Navas, que la de la presidencia? Entonces usted se queda y dice, ¿qué está haciendo Arena? Entonces, si descartamos un pacto chuco, ¿verdad? En la política, entonces usted ve que hay improvisación. Y esa improvisación viene de la suma cero. Como el FMLN presentó, entonces nosotros tenemos que presentar también, porque no puede ser que dejemos a nuestra militancia que vote por el doctor Aguirre. Porque si no presentaban fórmula presidencial, Arena dejaba, sin decirlo, en libertad a sus bases de votar por el candidato Aguirre, y la gente de derecha no tenía que marcar la bandera del FMLN, podía marcar el rostro del doctor Aguirre. Entonces, creo yo que Arena sintió que estaba dejando un espacio
que no quiere dejárselo al FMLN, no quiere dejar que sus votantes tengan la opción de votar por un candidato que vaya acuerpado por el FMLN. Entonces, eso lo que indica es que ellos han puesto lo primero que tenían, lo que se dejó poner, y por eso es que yo le digo que tienen mejor consistencia, contenido y coherencia la fórmula del PCN que la de Arena, por decirle algo así. Y Maite Iraeta y Verónica Enríquez, reitero, ¿qué peso tienen? Pues, o sea, a mí me cuesta recordar el nombre de la vicepresidenta, por ejemplo. Verónica Enríquez. Y entiendo que es ingeniera, ¿verdad? Entonces, ingeniera agrónomo. Va, ok. Entonces, solo queda escucharlas en la campaña. ¿Cuál va a ser la propuesta que va a plantear Arena? ¿Qué tanto se va a distanciar del gobierno de Nuevas Ideas? Si usted se fijó, se enredan con el tema del régimen de excepción. Fíjese que antes de eso me llamó la atención, Marvin, que hasta hoy no lo vi en ningún medio de comunicación, ni a una, ni a otra, ni a las dos juntas, ni en una presentación generada por el mismo partido, un medio aliado. No ha salido nada, caso contrario. Rafael Aguirre anunció su precandidatura y fue de estar, desde ese día hasta ahora, creo que no ha parado de estar en actividades. Por eso quizá el FMLN toma un poco la delantera en esto, Marvin. Esa es otra señal de improvisación. Una campaña, o sea, se lo digo yo, ¿no? Una campaña, yo he sido candidato a diputado, y una campaña demanda que si usted no tiene recursos para llegar al territorio, porque es la campaña más cara, llegar al territorio, usted tiene que hacer una campaña en medios o en redes sociales. Y eso no lo hemos visto. Entonces, todas esas son señales, no es porque Arena no sepa eso, es porque son señales de improvisación. Llama la atención si el domingo fue electa porque el lunes no estaba dando una entrevista. Llama la atención porque su equipo de campaña no ha llamado a los medios de comunicación para pedir espacio. Usted sabe, se compran espacios, se piden espacios y se ganan espacios. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, no me queda la menor duda que la fórmula ha sido, primero, el domingo, el último día que era el partido del Mundial, eran las elecciones internas. Entonces, mueven de ese domingo para el siguiente domingo. En esa semana han armado la fórmula presidencial, Francisco. Por eso la prolongaron las elecciones, las reprogramaron las elecciones. Entonces, para poder construir la fórmula. Entonces, eso es improvisación, totalmente es improvisación. Y eso lo que no saben es que les va a pasar una factura en el resultado electoral. O sea, que corren el peligro de no quedar en tercer lugar, sino que en cuarto lugar. Hoy que hay una fórmula del PCN, además. ¿Verdad? Entonces, eso es así, es improvisado, ¿no? O sea, eso me comprueba que es improvisada la fórmula. Marvin, ¿y cómo ve la salida de Ondina Ramos de Arena? Ella era precandidata para la alcaldía de San Salvador Centro. No obtuvo los votos necesarios frente a Alejandro Noches. Han declarado de que no pudieron votar muchos militantes que eran de ella. Pone su renuncia, bueno, eso lo denunció, pone su renuncia en conferencia de prensa el lunes 5 de la tarde, y el martes habían elecciones internas en el PDC y ya estaban las papeletas con el rostro de ella, y queda como candidata a San Salvador Centro, aunque ha dicho que no saben si se va a inscribir, si va a aceptar, si esto, si lo otro. ¿Qué está pasando también en el Partido Arena con este tipo de cosas? ¿Y de dónde está saliendo el PDC resurgiendo, poniendo diferentes perfiles en todo San Salvador, sobre todo? Yo me voy a atrever, Fran, por lo que le voy a decir, voy a revelar mi fuente de lo que voy a decir. Entonces yo me voy a atrever a proponerle un panel para criterios, que es Malcolm Cartagena y es Carlos Araujo. Entonces, porque ellos van a poder ampliar esto que le voy a decir. Mi fuente de esto que le voy a decir ahorita es Carlos Araujo. 2 puntos. Comillas.
el fraude que denuncia a Ondina Ramos no es tal. Es ella precisamente quien trató de manipular las elecciones internas con ayuda de un concejal del PDC que entiendo está en la alcaldía municipal de San Salvador. José Andrés. Correcto. Entonces, y ellos acuérdense que José Andrés viene de Arena. Que hoy se convierte también en candidato a diputado por San Salvador en la casilla 1. Exacto. Entonces, él fue candidato a diputado por Arena. No sé si quedó, no sé si fue diputado. Él es un empresario muy Fue diputado del partido Arena. Fue diputado. Y luego ha intentado y hoy es concejal por el PDC en la alcaldía de San Salvador Centro. Correcto. Entonces, ellos han hecho toda una campaña para Ondina, preparando, en este caso, las elecciones del domingo. Entonces, Carlos Araujo, que él está al tanto de lo que ha sucedido, o sea, no es que él se lo han contado, él lo ha vivido, él manifestaba en un espacio que compartimos el miércoles, o ayer, él manifestaba de que Ondina Ramos había tratado de manipular las elecciones, haciendo que gente que incluso no está afiliada a Arena, que está afiliada al PDC, votara en las internas. Entonces, por eso, al revelar mi fuente, yo le planteo de que tiene que hacer un panel con Carlos Araujo, porque él está bien al tanto de esta situación. Yo le voy a decir algo. Si uno tiene que saber perder en las elecciones, y si hubo fraude, tiene que demostrarlo. Eso es bien importante. Entonces, ahora bien, en el caso de que ella aparezca en un partido y después se vaya a otro, hay una jurisprudencia, decía Malcolm Cartagena, que impide hacer eso. Entonces, ella, entiendo yo, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que plantea que si yo pierdo unas elecciones en este momento en un partido, no salgo corriendo para otro, porque voy a competir siempre. Esto, entiendo yo, se hizo después, lo hizo la Sala de lo Constitucional, al parecer, cuando mucha gente, como Romeo Auerbach, perdió las elecciones internas en Nuevas Ideas y se fue a Ghana para competir por Ghana y quedó de diputado, si ustedes se recuerdan. Estamos hablando para las elecciones de 2021. Entonces yo entendería que hay una prohibición vía sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohíbe a Ondina Ramos hacer eso. Ahora bien, eso es lo que llamarían fraude electoral. Fraude de ley, fraude a la ley electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, habrá que ver si el tribunal, si la Sala de lo Constitucional interviene, porque el PDC es un partido aliado del gobierno. Quiero entender algo, Marvin, antes que nada. ¿Y esto es de oficio o quién lo tiene que interponer? El Tribunal Supremo, de las dos cosas, el Tribunal Supremo Electoral podría hacer porque es la ley, o sea, una sentencia es la ley. El tribunal podría anular la inscripción o rechazárselas cuando la lleven en base a esta sentencia. La misma Sala de lo Constitucional podría hacer un seguimiento de la sentencia y advertir de que no puede ser candidata de esa manera. Ella tendría que esperarse a la próxima elección y presentarse dentro del PDC, si ese es su, digamos, su deseo de participar. A eso no le pueden llamar transfugismo porque no ha sido funcionaria. No ha sido funcionaria, correcto, pero sí es un transfugismo de como no quedé aquí, me voy para allá. Entonces, pero en este caso, si fuera de Nuevas Ideas digamos, hacia otro partido, sí se aplicaría la ley. Pero si se trata en este caso, de restarle fuerza a Arena en San Salvador, pues está bien que se haga. Entonces, ahí es donde usted trasciende el fraude, digamos, de transfugismo, porque ya está pasando usted a preparar una elección donde Mario Durán quede con más gente afín, porque si, digamos, Ondina Ramos va, no se le prohíbe, no le ven impedimento
a pesar que hay una sentencia, según lo explicaba Malcolm Cartagena, de la Sala de lo Constitucional. Entonces tenemos que ella puede quedar de concejal y será un voto a favor de Nuevas Ideas en el Consejo de San Salvador, ¿verdad? Están construyendo su mayoría calificada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no podríamos verlo como que el PDC está resurgiendo y se está reconstruyendo, porque si vemos una pieza fuerte también para el PDC, sería Fidel Fuentes en el sur, exalcalde por muchos periodos del FMLN. Sí, correcto. Entonces, por eso, pero eso es en relación a que es un aliado del gobierno. A ellos les van a facilitar todo. Si usted viera esto en otro, o sea, contra Nuevas Ideas, usted no se le impediría a la gente, ¿no? Que una figura, por decirlo, si fuera al revés, si fuera Mario Durán el que se está saliendo de Nuevas Ideas para competir por el PDC, allí le apuesto que se le anularía la candidatura porque se haría cumplir esa sentencia, por ejemplo. Pero como es al revés, es para afectar a Arena, entonces pues sí, está bien que se salgan todos, no hay problema. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Marvin Aguilar. Estamos en Criterios, lunes, martes, jueves, viernes. Tenemos Criterios a las 8 de la noche acá en el 8. Los miércoles, no sé, piénsalo. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más, con el antropólogo, con el analista político Marvin Aguilar. Inmenso el gusto de continuar con todos ustedes. Acá estamos en Criterios. ¿Usted quiere participar? Bueno, lo puede hacer fácilmente en nuestras redes sociales, en Mix de Medio y por supuesto en Radio La RR, Radio en Línea. Esta también es retransmitida día siguiente de, 12 horas después prácticamente en El Salvador y en todo el mundo. Marvin Aguilar, después de todo esto que hemos conocido, que aún Fuerza Patriótica Salvadoreña, el Partido del Indio, ha hecho sus elecciones internas también, se desconocen los resultados. El FMLN de a poco va soltando los resultados, unos están contentos, otros están en contra, pero los descontentos en todos los partidos, incluidos Nuevas Ideas, se da precisamente porque ese grupo no ha quedado. Esos grupos que no quedaron, ¿se vuelven enemigos o tienen la disciplina o la madurez necesaria para aceptar la derrota y continuar apoyando al contrincante, al que ganó en esa oportunidad, Marvin? Yo creo que el problema está en que si yo siento que he competido contra usted y si me queda a mí la convicción personal de que usted me hizo trampa, ya sea porque usted tenía más recursos, se le permitieron más cosas, la dirigencia estaba a su favor. Entonces, claro, la gente que está conmigo queda con ese resentimiento que usted ganó con trampa. Y ahí entra otro factor interesante, digamos, que yo le he dicho siempre, que es un defecto que tiene la cultura política salvadoreña, y es que no saben administrar las diferencias. Creo yo que una de las cosas que debe de hacer Arena con Ondina Ramos es hablar con ella y negociar. Debería de haber una reforma. Si usted se fija en Colombia, el candidato presidencial que queda en segundo lugar automáticamente gana un puesto en el Senado con el título de líder de la oposición o jefe de la oposición. Entonces esto hace que el que pierda pues no quede resentido o con problemas. Entonces, algo así deberían de inventarse los partidos para organizar y filtrar digamos, las diferencias internas. Hay que administrarlas y eso les falla mucho a las dirigencias de los partidos, porque esto y demanda también de la otra parte, los que pierden o la militancia que participa demanda madurez emocional. Entonces, si yo he perdido, no debería de enojarme. Ahora, fíjese que es interesante lo que ha dicho una figura como Elon Musk sobre el tema del voto electrónico. Elon Musk, que usted sabe que es de la
tecno-oligarquía, o sea, un tipo de Silicon Valley, un tipo que para él es promotor, o sea, es un símbolo del uso digital, del uso de redes sociales, o sea, todo eso. Él está proponiendo que las elecciones deberían de ser a la antigua, análogas. Dice que debería devolverse a la papeleta, a contarlo y a tener el voto así. O sea, no meter la tecnología a las elecciones, porque, por ejemplo, lo que anunciaba ayer, fíjese, la empresa Anthropic, que no sé si usted está al tanto, Anthropic es una de las empresas de Silicon Valley de los Estados Unidos que ha creado una inteligencia artificial. Entonces, el punto que denunciaba ayer Antrópico, no denunciaba, sino que avisaba, ¿no? Era que su inteligencia artificial, de manera autónoma, había hackeado algunos sistemas. O sea, es decir, los programas de inteligencia artificial de Anthropic hackearon por su cuenta. Fíjese bien, por su cuenta. O sea, nadie les ordenó. 3 empresas tras el incidente de OpenAI que hubo en Estados Unidos. Entonces, la inteligencia artificial de Anthropic, que se llama Cloud, o Claude, o Claudia, se ha dado cuenta que su inteligencia, sin que nadie se lo ordenara, ella, de forma autónoma, hackeó 3 empresas. Entonces, Elon Musk planteaba de que, y bueno, Donald Trump ha dicho, oiga bien lo que ha dicho Donald Trump, que el voto electrónico es fraudulento. ¿Y cómo se van a elegir 6 diputados del Parlamento salvadoreño? Con voto electrónico. ¿Y cómo vamos a saber que el Tribunal Supremo Electoral no está mintiendo con el escrutinio? No tenemos forma de saberlo. Y si alguien hackea ese sistema y le da vuelta a los resultados, tampoco lo sabremos. Entonces, si se fija, una figura como Elon Musk está hablando de que el voto electrónico es peligroso y que deberíamos devolver, en el caso de las elecciones, al voto por papeleta y contarlo como artesanalmente se hacía. El tema de no saber administrar las diferencias internas de los partidos llega también al escrutinio general, llega también a la elección. Hoy en El Salvador, si usted pierde las elecciones, va a tener que creer que así es porque el Tribunal Supremo Electoral lo dice, y pues el Tribunal Supremo Electoral no es precisamente un organismo de confianza. Es un organismo parcializado, un organismo que no puede garantizar la imparcialidad, la transparencia y, digamos, el control de que no se está haciendo fraude. La campaña adelantada que está haciendo el gobierno con recursos del Estado es una prueba evidente de que este Tribunal Supremo Electoral no va a hacer nada y va a dejar que todo pase y pues no va a hacer nada. Entonces, a menos que, oiga bien, que la oposición use niños, entonces sí va a ser prohibido. Pero si lo usa el gobierno, no es prohibido usar niños. Entonces, ¿y tiene la capacidad la oposición de esto? Pues le voy a decir, alguien podría crear publicidad le voy a poner un spot. Imagínense que le decimos a la gente de Movir, el hermanito de Génesis. El hermanito de Génesis, yo lo conozco, es un niño, creo que tendrá por 9 años. Entonces, ¿qué tal si yo le digo que haga un spot al hermanito de Génesis donde diga cómo murió su hermanita en las cárceles de Bukele? ¿Se puede hacer eso? ¿O no se puede hacer eso? ¿Estoy usando al hermanito de Génesis y una tragedia? O sea, porque vamos, hasta que yo me enteré, iban 540 muertos en las cárceles. Estos muertos tienen hijos, tienen hermanos, hermanitos, hermanitas, tienen sobrinitos. Entonces, ¿qué pasaría si yo empiezo a contar, pongo a los niños a contar la historia de cómo su padre murió en la cárcel o llegó
el cadáver y qué es lo que él escucha como niño, porque, o sea, es que es correcto, hay Pero niños... eso es algo que estamos viendo últimamente en la televisión, en los spots publicitarios de niños, pero hablando del presidente. No, También. claro, pero Puede ser, este ejemplo que usted pone puede ser la contraparte. pues sí, o sea, Movir no, o sea, Movir podría lanzar una campaña de familiares que le piden al presidente Bukele, o sea, no los partidos políticos, Movir podría hacerlo. ¿Y cuál es el requisito? Según la ley Crecer con Cariño se llama, ¿verdad? Corríjame si me equivoco el nombre. Así es. Dice que si su papá autoriza, puede hacerlo. O sea que si yo le autorizo a mi hijo que salga, yo firmo, pues mi hijo puede salir y dar el rostro. Ah, pues entonces yo creo que en Movir ha de haber muchos hijos menores de edad que quieren decir cómo murió su padre o su madre en las cárceles de Bukele. ¿Verdad? Entonces, se puede, pues. O solo lo puede hacer el gobierno. Entonces, fíjese bien, la película Odisea, que se ha estrenado esta semana, plantea una moraleja. La película Odisea de Nolan, ¿verdad? Que se ha estrenado, plantea una moraleja interesante, porque resulta que todos teníamos un símbolo sagrado, que era el caballo de Troya, tanto los enemigos como los protagonistas, ¿no? Y entonces, sabiendo que había un símbolo que todos respetaban, engañosamente le regalan los griegos a los troyanos un caballo y meten al caballo a la ciudad, pero adentro del caballo iba la tropa que baja en la noche y abre las puertas de la ciudad y se toma la ciudad. Gana. Pero en la película y en la obra, para quienes la han leído, hay un dilema. El ganador ganó con trampa. Ganó destruyendo un código que todos respetábamos, que era el caballo, porque era un símbolo sagrado. Es como que yo le regale a usted un crucifijo, usted es cristiano, católico, y le regalo un crucifijo para que lo ponga en su cuarto, arriba de su cama, pero en ese crucifijo va una cámara oculta y yo estoy grabando todo lo que usted hace en su cuarto. Y después con eso lo extorsiono. Entonces yo usando un símbolo sagrado para las sociedades, para usted y para mí, para todos, un símbolo de respeto, he ganado una batalla. En la película como en la obra, al ganador le consume ese triunfo. Le jode que ganó con trampa. Y ahí va la pregunta al final de la película que dice, y esto ya va a ser así la costumbre. Va a ser la costumbre que ganar con trampa. Todo el que llegue al poder va a poder matar gente, capturar gente, robarse dinero del Estado. Porque como me han dado el poder, me han dado para hacer lo que yo quiera. En El Salvador, al presidente Bukele le está pasando lo de Odiseo. Y es que va a ganar. Y va a ganar con trampa. Y usted, no sé si usted sabe que en la Grecia antigua, la Biblia era la Ilíada y la Odisea. Eran 2 libros. Entonces es un libro sagrado. Era como la Ilíada y la Odisea, eran como la Biblia en la antigua Grecia. En Roma era la Eneida. Y hoy para nosotros se llama la Biblia, ¿no? Y bueno, y para los musulmanes el Corán. Entonces, él va a ganar, pero va a ganar con trampa como esa. O sí se pueden usar los niños. Entonces, yo le sugiero a Samuel que Movir puede hacer una campaña entonces con los hijos de los muertos. Pero y ahí no aplica el... No, porque yo si puedo, los padres autorizan, pero vos no podés. Ah, perfecto. Habría que verlo. ¿Verdad? Habría que verlo.
No le escuché, se perdió el Voy a audio. hacer una pausa. Marvin Aguilar, sin duda, qué interesante la plática que tenemos para compartir con toda la audiencia acá en Criterios. Estamos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, X, Instagram. Estamos en TikTok también para compartir con todos ustedes Criterios. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más. Hemos vuelto. Qué bueno estar con todos ustedes acá en Criterios. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que siempre estén pendientes. No importa que vengan las vacaciones, solo un día no vamos a tener transmisión. Lo demás tenemos para compartir con todos ustedes. Estamos acá desde Mix de Medio. También puede vernos, puede tener esta transmisión en radio, la RR Radio en línea. Bueno, Marvin Aguilar, 53 veces se ha prorrogado el régimen de excepción. No sé si debería ser ley, le deberían de cambiar el nombre, no sé qué se le puede dar. ¿La población ha normalizado hasta qué punto el régimen de excepción o ya es parte de nosotros y no le vemos absolutamente ningún programa? Es más, ya muchos ni siquiera le ponen atención o se le pregunta a alguien cuántas veces se ha prorrogado. No tienen ya ni idea. ¿Por qué esa normalización, Marvin? Estados Unidos, en los Estados Unidos está ese debate también, fíjese, en la política doméstica de los Estados Unidos. Un par de periodistas destacados en la Casa Blanca del New York Times han escrito un libro que se acaba de presentar en Estados Unidos que se llama Cambio de régimen. Yo la semana pasada escribía sobre ese libro en mi columna de la prensa gráfica. Y se hacen esa pregunta. Bueno, es decir, es que antes no iba a oír usted a un presidente de los Estados Unidos decir que se quería quedar en la presidencia para otro periodo, que ya no se pudiera. No había visto un presidente que se enriqueciera tanto desde el poder, que usara el Estado para enriquecerse él y su familia. No había visto usted un presidente que insultara como ha insultado al expresidente Biden o que acusara de comunistas a los demócratas. Es decir, aquí eso del macartismo pasó y se supone que se quedó, que se aprendió la lección. Entonces, nunca había habido un presidente que jugara con los límites de la ilegalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacen aquí en la política estadounidense es, bueno, ¿le contestamos así o seguimos nosotros haciendo la política como se ha venido haciendo? Vea solo el caso en el que yo he estado involucrado esta semana, ¿no? En estos días, que por un sticker, un saludito que puse en un chat de WhatsApp, o sea, que eso es privado, pues, o sea, yo no he externado ninguna opinión pública ni he escrito nada en relación a la muerte de Gilberto Martínez, el creador de contenido criaturito tóxico, un criatura tóxico. Pero un sticker bastó para que un generador de contenido, otro generador, desatara una tormenta sin mayores pruebas, sin presentar documentos, de nada de lo que dice, porque dice que ya está cansado que la oposición, los opositores se burlen de ellos. Entonces, si se fija allí, esa es la nueva forma de hacer política que ha implementado Nuevas Ideas. Es el odio. Que es el odio, que es la mentira. Y si se fija, este generador de contenido me dice, demandame, porque él sabe que si le hago una demanda en El Salvador, pues no va a prosperar, pues. No va a prosperar. Y tiene una abogada allí en El Salvador que es la que le está pasando toda esa información
sobre mí, sin ninguna prueba, sin demostrar con papeles ni nada de eso. Entonces esa es la forma de hacer política, ¿no? Ellos tienen una ecoesfera que repite, que retoma, que sacan conclusiones, y hay gente que les cree. Hay gente que no les cree, pero hay gente que les cree. Entonces, esa es la forma de hacer política. Entonces, así va a ser. No hay una respuesta. Lo que hay es un temor de que así sea de ahora en adelante la política, que normalicemos eso. Un presidente no podría o no se esperaba que saliera acusando a periodistas de lavado de dinero sin presentar pruebas. Un presidente no se esperaba que desde la oficina Oval en Washington dijera que Kilmar Ábrego era terrorista, que era pandillero, y resultó que no lo era. Entonces, si se fija, a la hora de demostrar eso en un juicio, esas acusaciones, por ejemplo, las que están haciendo contra mí, en un juicio se caen. Porque nada de lo que ha dicho el tipo es cierto, pues. Entonces, y eso es una cuestión de que no interesa que se presenten pruebas o no. Entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es la solución? Si usted me dice, queda ir a los tribunales. Y le voy a poner el caso, todo lo que se dijo de Banda Piñato, todo lo que se dijo, al final quedó exonerada, ¿no? Que fue declarada inocente. Y todo lo que se virtió en redes. ¿Quién ha sacado una disculpa por todo lo que se dijo de ella? No importó que era una mujer que estaba con cáncer, por ejemplo, pero se siguió insultando. Lo que está pasando con Ruth López. ¿Culpable de qué es? Y si se agrava su cáncer o sale ya como Catalino Miranda a morir, ¿quién responde por eso? Aquí en Estados Unidos ha sido liberado hace poco, fíjese, una persona que pasó 26 años preso en San Quintín. El Estado, y era inocente, y el Estado le ha tenido que dar una indemnización de $13 millones. En El Salvador a usted lo meten preso, puede morir en la cárcel, como Alejandro Mason, como Roberto Jaco, el empresario de buses de Santana, y el Estado no ha dicho cuánto le va a dar a esas familias por esas muertes. Nadie toca el tema, y nadie pregunta de eso, no vaya a ser que, ¿verdad? Pero de repente matan a una señora, a la señora Solís en el centro histórico, y de la nada dicen, le vamos a dar $200,000. Y a la familia de Génesis, ¿cuánto le han dado? Y sabe usted que la mamá de Génesis todavía sigue presa. Entonces, entonces lo grave de todo esto es que se puede jugar con la gente. Siempre interesante libro de Oscar Martínez, que lo he conseguido aquí en Estados Unidos, Bukele, el rey desnudo, donde Oscar Martínez dice una cosa bien interesante. Dice, es que el sistema político en El Salvador hoy es o estás conmigo o estás contra mí. Y a los que están contra él nos va a ir mal. Y a los que están con él les va a ir bien, sean narcotraficantes, sean violadores, sean pedófilos, sean delincuentes. Correcto. ¿Verdad? Si está, ojo, y cuando estoy diciendo estos delitos, estos cargos, es porque hay gente señalada de eso que está vinculada ahí con él. Pero si están en contra, les cae la justicia, ¿no? Entonces, ¿va a terminar? Sí, va a terminar. Porque en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Y ese cambio de correlación de fuerzas, donde los demócratas, que no ven con buenos ojos ni a Ortega ni a Bukele, puede generar una presión político-diplomática donde la gente en El Salvador entienda que no goza este gobierno, el gobierno Bukele, de un respaldo 100% del gobierno de los Estados Unidos. Y si hay cambio en la Casa Blanca, la gente va a ir viendo eso y va a ir perdiendo el miedo, porque la presión desde Washington va a ser fuerte al gobierno Bukele.
tan fuerte, escúchelo, como la que hoy le está haciendo la administración Trump a Ortega con el tema de que ha dicho que ya no va a hacer elecciones allá. Da risa que Washington le esté pidiendo a los países centroamericanos, no sé si usted está al tanto, que Washington, Marco Rubio, les pidió a los países del área que presionen a Ortega para que eso no sea así. Si es que solo hay 3 países en América Latina que tienen elecciones indefinidas para quedarse en el poder para siempre, que son Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Entonces, ¿cómo El Salvador puede participar en un, digamos, en un bloque internacional para convencer que Ortega ya no se quede para siempre en el poder, si El Salvador ha decidido que también se puede hacer lo de Ortega, ¿no? Entonces, va a pasar, pero va a tomar tiempo, ¿verdad? O sea, Correcto. tiempo no de décadas, sino que los próximos 6 años son interesantes para la vida política de El Salvador. Solo quería agregar, Marvin, ya que usted mencionaba a la ex primera dama de la República, Wanda Piñato, que ella publicó una nota, un escrito llamado Cuando la absolución no es noticia, donde ella detalla rápidamente su caso, quién es ella, a lo que se atuvo, a todo lo que ha sido víctima, y hoy que ha sido absuelta, no es noticia. O sea, no hay una disculpa, que ella con una enfermedad también muy complicada, lo ha vivido con su hijo muy pequeño, amén, a todo lo que había pasado. Pero en fin, vamos a hacer una pausa para regresar con la parte final. Está con nosotros Marvin Aguilar. Estamos en Criterios. Qué bueno continuar con todos ustedes. Estamos ya en la parte final acá en Criterios. Gracias por acompañarnos y el lunes acá vamos a estar nuevamente compartiendo con ustedes. Bueno, Marvin Aguilar, no podemos estar ciegos, no podemos estar indiferentes a que viene una semana de vacaciones que usualmente se utilizan para hacer los movimientos más interesantes y que pasen bajo el radar, porque nos dedicamos a los días libres, a la vacación, que las ruedas, que esto, que lo otro. ¿A qué debemos estar atentos en esta semana de silencio que viene? ¿Qué se puede fraguar, sobre todo en lo electoral, para lo que viene, Marvin? Bueno, yo creo que las fórmulas presidenciales deberían de encerrarse. Yo recomendaría al amigo Rafael Aguirre y a la vicepresidenta en esta semana encerrarse con una especie de focus group para decidir un lenguaje, el vestuario, la vestimenta, la estrategia electoral, la necesidad que Carlos Araujo hacía un señalamiento que en mi opinión es interesante, que los candidatos deben de tomarlo en cuenta. Y es que, por ejemplo, el doctor Aguirre, si es una candidatura ciudadana, debe de parecer una candidatura ciudadana y no alguien alineado al FMLN, por ejemplo. Quisiera agregarle algo. El Chino Flores estuvo con nosotros el miércoles acá en Criterios. Fue en No sé, piénsalo, que nos acompañó el secretario general del FMLN. Le hacíamos una pregunta más o menos similar y él decía de que si le ponían la tarjeta, la camisa del FMLN, dejaba de ser un candidato ciudadanizado y que ellos están conscientes de esto. ¿Eso es un avance del FMLN? Sí, y si usted me lo permite, no sé si le puedo comentar una infidencia, digamos, de soltar filtrarle algo, ¿no? A mí me parece que el FMLN ha dado, en ese sentido, unos grandes avances, y le voy a decir por qué. Cuando discutíamos la posibilidad de ser candidato a alcalde en San Miguel, yo considero que hay que hacer una coalición con el FMLN allá. El FMLN debe estar en esa coalición por la alcaldía de San Miguel, porque allá es la fuerza más organizada.
en San Miguel. Digo, para hacer oposición. Entonces, pero a veces suele pasar que el alcalde si gana, se suele tomar las directivas locales. Entonces yo no puedo tomarme la directiva del FMLN. Puedo ser un aliado del FMLN, pero la gente del FMLN de San Miguel debe de seguir siendo la que maneje el FMLN. No tiene que llegar alguien de afuera a eso. Entonces, pero de cara a la población, había que presentar una candidatura para todos. Entonces, platicando eso con Manuel Flores, aceptó que podíamos hacer una coalición. Y en el caso de las alcaldías, fíjese, Frank, yo no sé si usted sabe, permite, cuando hay coalición, eliminar las banderas de los partidos políticos. Claro. Y poner una bandera ciudadana, de un movimiento ciudadano. Y yo había pensado revivir el partido de Gerardo Barrios, que es todo un símbolo de San Miguel, ¿no? Entonces, que existió y que tenía su gran base en San Miguel. Entonces, que es un partido histórico, obviamente ya no existe. Y cuando hablo de revivir, no revivirlo como partido, sino que como movimiento local de San Miguel. Entonces, eso me permitía a mí hacer una coalición, porque se necesitan los partidos políticos, pues, porque como Bukele no se atreve a cambiar la ley y decir de que no es necesario que vayan partidos políticos, sino que puede haber candidatura no partidaria para presidente y vicepresidente, candidatura no partidaria para consejos municipales, y solo ha dejado la de los diputados y ni siquiera la ha incorporado en la ley, porque a Bukele le conviene que sigan los partidos desprestigiados, porque dentro de los partidos desprestigiados, su partido es el que menos desprestigiado está, y dificulta que, por ejemplo, una figura como Aguirre, que puede venir del movimiento social, se inscriba como candidato no partidario. Pero al hacerlos pasar por Arena o por el Frente, entonces ya Bukele tiene un mecanismo, pues ya ven, los mismos de siempre, ya ven aquí. Entonces, solo en las alcaldías se puede hacer ese cambio civil, comunitario, comunal, comunista, diría otro también. Entonces, de poder eliminar la bandera de los partidos y poner un movimiento ciudadano local. Pero necesitamos 2 partidos, como mínimo, para poder hacer esa alianza. El otro partido con el que estábamos negociando no aceptó hacer la coalición. Y por eso, pues, verdad, yo opté por no participar, porque si vamos a ir, yo en lo personal, mi concepción filosófica personal es ser liberal democrático. Nosotros los liberales democráticos no tenemos problema con la gente de izquierda ni con la gente de derecha. Es decir, a mí no me molesta que alguien me diga que es comunista o anarquista, que son, digamos, los extremos en la izquierda. Y tampoco me molesta que alguien me diga que es tecnofascista, que es nazi, me comprende. El problema está cuando esas ideologías quieren gobernarnos a todos. Ese es el problema realmente. Pero tienen derecho a existir y estar ahí y a no ser perseguidos. Entonces, es lo bueno del liberalismo. Entonces, para mí, una coalición en la alcaldía, donde usted va con un partido de izquierda y podría ir con un partido de centro derecha, que incluso se define religioso, ¿no? En este confesional, como vamos, podía plantear una alianza donde no tiene que converger las banderas, sino que se crea un movimiento local en una DESCO. Estaba llevando yo el ejemplo de la DESCO a la candidatura. En una DESCO usted no pregunta quién es evangélico, quién es católico, quién es de Arena, quién es del Frente, quién es de Nuevas Ideas. No, pues si es la DESCO, es la Asociación de Desarrollo Comunal. Ahí cabe la comunidad, todos los que viven ahí. Entonces, no pregunta quién es gay, quién no es gay, quién tiene SIDA, quién no tiene SIDA. O sea, ahí cabe la comunidad. Pero si usted se fija en el lenguaje de Nuevas Ideas, está a polarizar, ¿verdad? Y eso no es bueno para el país, y eso va a tener su vuelto para ellos. Todo esto que ellos están haciendo, por la misma situación económica del país, van a ir perdiendo espacio. Ahorita la encuesta dice que hay un 30% que no está de acuerdo con Nuevas Ideas, que no está de acuerdo con Bukele. Perfecto. Después va a ser un 40%. Después va a ser un 50%.
Y eso, cuando pase, va a ser triste para ellos, porque ellos han sido peor que Arena y el Frente. Peor. Pero tiene que llegar la gente a darse cuenta de eso. ¿Y qué va a pasar entonces? Entonces, esa es una situación que, que es así, la política, ¿verdad? Pero por ahorita estamos en eso. Bueno, perfecto. Mejor explicado, imposible. Muchas gracias, Marvin Aguilar, por habernos acompañado en esta oportunidad, en este viernes de criterio. Va a la vacación la población, por supuesto, en honor al divino Salvador del mundo. Hay que leer. Yo, si me permite, me voy a mover un poco para recomendar libros, pues para recomendar libros, que son los que yo me he estado leyendo. Mira, aquí está uno que me lo hallé por ahí, que lo recomiendo. Recomiendo el reportaje de, a usted le va a interesar, que va a pasar el domingo Univisión. Yo ya vi un avance muy interesante, el tema de Eric Vega y todo eso que al parecer plantean ahí, ¿verdad? En lo que va a dar Univisión. Y está este otro que, a propósito, ¿verdad? de los rumores, ¿verdad? Y chambres que han levantado ahí, me sirve, ¿verdad? El sutil arte de que me importe un fuck, la cosa. Así es que eso, ¿verdad? Para la vacación, aprovechenla para leer. Vayan también a la feria, pues, ¿verdad? Pero aprovechenla para leer. Perfecto. Y estar en familia. Marvin, muchas gracias y lo esperamos el próximo viernes, siempre en Criterios. Éxitos, descanse para venir con las baterías muy recargadas a nuestro país. Gracias, Marvin. Un saludo a la audiencia. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado acá en Criterios en Agape TV Canal 8. Producción de Mix de Medios, retransmite Radio La RR, Radio en línea. Soy Francisco Gómez, agradezco su fiel sintonía. Los invito a que continúen con Criterios. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.